Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar acá. Les doy la bienvenida, agradecerle al Centro de Arte Moderno por habernos acogido acá, por el segundo libro que presentamos. Y nada, como ustedes saben, ¿no? El libro que presentamos hoy es la antología El compañero que me atiende, que es una colección de textos de 57 autores cubanos que viven en todas partes del mundo. Hay como 15 en Cuba, unos 9 en Miami, y aquí en Madrid hay como un 10% de los autores. Hay 5 autores, de los cuales vinieron hoy 4, faltaría Ronaldo Menéndez, que hoy tuvo problemas de trabajo. Es un libro que intenta recoger la presencia de la seguridad del Estado de Cuba en la vida cubana y cómo está impactado sobre todo en la creación literaria. La idea un poco lo trato ahí en el prólogo, es cómo esto se ha convertido en una especie de género, este tema común que ha hecho que esta presencia impacte en diferentes formas de creación. Uno piensa en la literatura como algo que hace entre sus misiones, si se puede hablar de misiones con la literatura, de hacer visible lo invisible, ¿no? Piensa en el Ilíada, ¿no? Todos los dioses estos que aparecían, ¿no? Para darle cuerpo a sentimientos, a tensiones, a fuerzas que impactaban, que movían el mundo. Yo creo que Cuba no se explica sin la presencia del compañero que me atiende, sin la presencia de este personaje, y de hecho este personaje como comodín para explicar los miedos, las tensiones, las paranoias que hacen que la gente se comporte de determinada manera en público muy diferente a como se comporta en privado, que no se atrevan a decir lo que piensen como cualquier persona en cualquier otro lugar, que incluso se mida muchísimo para expresarse en lugares como en las redes sociales, etc. Y este compañero que me atiende, que es después si quiero hablamos en más detalle, escogí el nombre, porque es el nombre que ellos mismos se daban a sí mismos, con esta, digamos, aura paternal, ¿no? Porque ellos no venían a reprimirnos, ellos venían a ayudarnos, venían a reconducirnos por el buen camino. Casi siempre aparecían en esos momentos de flaqueza ideológica y espiritual a decirnos qué era lo que debíamos hacer. Entonces yo creo que el libro intenta recoger esta presencia, pero no, hay de todo, hay tantas versiones como autores hay ahí. Pero lo que me interesa del libro sobre todo es la rutina del miedo, ¿no? Este miedo como rutina, pues como decía Hannah Arendt hablaba de la banalidad del mal. Este es el mal más que como banal, como rutinario, como algo que es parte y que ha sido parte y que sigue siendo parte de la vida de los cubanos, ¿no? Y de todo sistema totalitario que justamente funciona así, ¿no? Dice que la gente es de determinada manera y después los líderes, las manifestaciones, la propaganda, y después los compañeros que nos atienden se encargan de que la gente funcione de acuerdo a esa imagen que el poder tiene de esa masa que dice conducir. No voy a hablar mucho más porque hay bastantes autores y quiero que cada uno tenga la oportunidad de presentar y hablar de su participación en este libro y si acaso su experiencia también con los compañeros que lo atendieron. Lo vamos a hacer por orden alfabético. Entonces, digo yo, o de edad, o ¿qué prefieren? Tiros los dados, tienes dados. Una moneda al aire. Ok, alfabético mejor así. ¿Sí? ¿Qué? ¿Lien Carrasana? No, me tocó el alfabeto acabó conmigo. Ya. Bueno, a ver, yo soy Lien Carrasana, para los que no me conocen. Enrico me... Disculpa, vamos a hacer las cosas como son. A ver, ¿cómo son las voy a cosas? leer tu presentación, Vale, genial. para lo que no tengas que... Así hablo menos. Bueno, chica, así habla menos de ti y más del libro, ¿no? Bien. Lien Carrasana Lau, La Habana, 1900 algo, ¿no?
graduada, Sí, pero 80, todavía se puede graduada de Bellas Artes en la Academia de San Alejandro y egresada del Centro de Formación Literaria Cornelio Jorge Cardoso en Cuba. Ahí obtuvo, entre otros reconocimientos, mención del Premio UNIAC y del Premio David 2007, así como el Premio Nacional de Narrativa Francisco Paco Mir ese mismo año. Cuentos suyos han aparecido en antologías como Vida Laboral y otros minicuentos, Generación Cero, Cuban Splinters, y A la Mar Te Amo, antología erótica. Tiene publicado el libro de cuentos infantiles Faithless. No, no es infantil. Es todo ¿De lo cuentos? contrario. Pues, Son Faithless. eróticos. No, es que vi Faithless y entendí vi infantil, ¿ok? Disculpa. Y 33 segundos sobre un tobogán. Actualmente forma parte de la redacción de Diario de Cuba y vive en Madrid. Bueno, a ver, yo brevemente les cuento mi experiencia, que es muy corta. No tuve compañero que me atendía, desgraciadamente no lo conocí. Si había uno, no lo conocí. Pero me gustó mucho que Enrisco me invitara a la antología, porque es como ese tipo de fiestas a las que tú quieres ir y si no te invitas estás como picado, ¿no? Pues por eso también me alegro. Y lo otro es que me alegro porque formo parte de una generación de gente bastante joven, aunque yo ya no soy tan joven, pero que estamos escribiendo desde los años, desde el 2000, relativamente. La llamada generación cero, aunque eso es un término al que muchos no queremos acuñarnos, pero al final nos han colado ahí. Y bueno, una de las cosas que me parece muy buenas de esta antología, indudablemente es el tema que trata, que es un tema que yo creo que es un tema que no se ha tratado antes, por eso la antología es bastante pionera en ese sentido. En Cuba al menos no es un tema que se haya tratado y se haya tenido así en un libro registrado. Y lo otro es que el libro abarca una cantidad de autores tan grande que para el que quiera conocer lo que se está haciendo en la literatura cubana viva ahora mismo, el libro pues es una joya para eso, ¿no? Creo que por esas dos cosas me alegro mucho de estar en él. Sí, es que el cuento prefiero que lo lean. Es un cuento muy ella corto. participa en cuentos. Es una cosa que quiero decir, hay quienes escribieron textos especialmente para este libro, otros tienen libros ya publicados y tomamos los textos de ahí, y en tu caso es un cuento inédito, ¿no? Es un cuento inédito que yo tenía escrito ya y que realmente es desde la óptica de alguien que tiene varios compañeros que le atienden. Y entonces es un poco, es ficción totalmente, pero es un poco yo creo que la realidad de muchos escritores que viven en Cuba o artistas que viven en Cuba y que desgraciadamente han decidido dejarse poner el bozal, ¿no? Entonces es un poco una ficción basada en ese tipo de experiencia. Lo que resta es que lo lean, como lean el resto del libro y Bien, ahora Clevis Oro Montaner, Pinar del Río, 1974. Aquí damos miedo de decir el lugar que la fecha. Reside en Madrid. Reside en Madrid desde 2009. Ha publicado los poemarios Aguardando al Guardabosque, Jaulas, así como la novela La Burbuja. Ganó el Premio UNIAC de novela del 2006 y el Premio Nacional de la Crítica de 2007 en Cuba. Ha recibido varios premios de narrativa y poesía internacionales. Poesías y cuentos y textos suyos han sido incluidos en antologías y revistas cubanas y españolas. Me lo busco. ¿Qué gusto? Lo mismo, lo busco. Bien, yo estoy aquí en esta antología por el azar y también por la insistencia a prueba de balas de Enrique. Porque mi intención original era hacer un artículo original para la antología, pero como el tiempo no me sobra, finalmente en el último momento Enrique me dijo este poema que le había gustado, lo había publicado en Diario de Cuba y bueno, primero me tuve que convencer que era un compañero que me atendía, porque yo lo que tenía era un núcleo del partido atendiéndome. Es va un poco por tu lado, ¿no? Que no es una persona, son varias. Y a mí no me acababa de cuadrar lo policial, lo macabro, esto típico que yo oía a mis compañeros de generación hablar de la clásica luz, la clásica cita, la clásica advertencia. Yo eso no lo viví nunca, lo viví de esta manera y fue lo que determinó mi salida de Cuba. O sea, me llevó mucho tiempo salir yo no estaba en un armario ni en un closet, yo estaba en un cofre de 7 llaves. Y estas personas aquí, en un determinado momento, en el lugar donde yo mejor me desempeñaba,
en la línea de acción más pura que tenía, en el sentido de entrega, de trabajo. Un buen día me llamaron a un aula y me hicieron esto. Y lo voy a leer, ¿vale? Un otro Getsemaní. Y tiene un excerto dedicado a personas reales. Dice, a Norma Telles, que me abrazó, y a Teresa Pérez, que lloró mientras el tribunal sexual me condenaba. Teresa Pérez era mi asistente de laboratorio y la persona más homófoba que he oído y que he visto en mi vida. Con lo diverso que era el repertorio sexual de mis vecinos y colegas, con la de formas amorfas, groseras y hasta penosas, con que unos y otros se mezclaban, perforándose, con la de coito sádico y provisional y adúltero, con la de nulo empate que había tenido lugar hasta esa cruda fecha del año 2009, y que me prohibieran amar y ser amada escrupulosamente por una chica emblemática. A ver, partida de genízaros, cuánta llovizna de sexo miserable no había caído ya sobre todos ustedes. Sé que el largo pero estrecho territorio nacional corregirá sin prisa lo que nos hicieron. Pero caramba, compatriotas, hijos y nietos de compatriotas, vecinos y colegas de mis antepasados, parientes míos, ¿por qué me dejaron sola con tanto que perdonarles? Fue así, la única salida que tuve fue hacer esto. Después tuve que hacer otro poema, después tuve que hacer otro más, después tuve que terminar un libro, y todavía cuando regreso a Cuba, porque yo sí regreso a Cuba, no me puedo olvidar de lo que me hicieron. Había olvidado decirles que ella es autora, acaba de publicar el libro Lejos de Casa, que es un libro excepcional, al cual los invito a buscar donde quieran encuentren unos grandes poemarios de los últimos tiempos. No sé si tiene algo más que hablar. Y yo creo que el libro de ella, es decir, el poema de ella le introduce una dimensión, ¿no?, distinta, ¿no? Porque si uno piensa en estos personajes secretos, en este caso, ¿no?, fue un tribunal de gente que te conocía, que no había nada secreto ahí, pero igual tiene que ver con esta formación, ¿no?, y esta digamos, ortopedia de la conducta, ¿no?, en Cuba. Entonces, vamos a Oreste Hurtado, que va a ser muy fácil leer su biografía, pues la escribió él, y con su clásica modestia, resumiendo en líneas. Oreste Hurtado, La Habana, 1972, narrador, poeta y ensayista, licenciado en periodismo por la Universidad de La Habana, publicado los libros Cuentos de Salir, Verbum, 2009, y El Placer y el Sereno, de 2016, reside en Madrid desde 1995. Bueno, buenas tardes. Ante todo, gracias al Centro de Arte Moderno, gracias a Hipermedia, gracias a Enrique, gracias a mis compañeros de cofradía. Y bueno, gracias a ustedes que son hoy, aquí y ahora, los compañeros que nos atienden y a ratos nos entienden. Así quiero empezar porque la verdad mi participación en la antología es de un cuento inédito, breve, de un libro que estoy escribiendo ahora, en que se mezclan trato de no avisar al lector de cuando se mezclan ciertas abyecciones habaneras y ciertas gilipolleces madrileñistas. Sin previo aviso trato de cruzar esas realidades y el cuento que está aquí trata de narrar el reencuentro entre un escritor con años de exilio, ya con cierta altivez después de tantos años de exilio, porque se ha difuminado el miedo del que hablaba Enrique, y se encuentra en un café haciendo lo que sabe hacer, escribir. Se encuentra con uno de estos genízaros y hace el flashback en el momento del currículum de este personaje que se encuentra, ¿no? Ese reencuentro es el que narro aquí. Yo había notado hoy en un despiste de Enrique algunas ideas que quiero compartir. Simplemente voy a elegir 3 o 4 que me parecen las que yo puedo aportar a la hora de pensar lo que es la relación del escritor con los
bajo el tiempo totalitario, ¿no? Lo que es sobre todo algunos elementos éticos, algunas pequeñeces que debemos tener en cuenta a la hora de valorar la literatura que se hace en esas circunstancias, ¿no? El caso, yo quiero dedicar mi participación en este libro a varios elementos presentes en España cuando tú y yo llegamos por primera vez. En primer lugar, al Partido Comunista Español, que en definitiva fue una extensión de la seguridad del Estado para muchos exiliados durante mucho tiempo, que hostigó, difamó, interrumpió actos como este en muchas ocasiones, sí, simplemente sirviendo al servicio de la seguridad del Estado cubana, ¿no? Al Partido Comunista Español, como no, a otros exiliados latinoamericanos que en aquellos tiempos, ellos huyendo de dictaduras militares de variado signo, se encontraron aquí, nos encontramos aquí y nunca nos consideraron víctimas, nunca nos consideraron ni siquiera que habíamos huido, éramos desertores, ¿no? Y a ellos también va dedicado este libro, por lo menos mi participación en él. En un tercer lugar también a ese español medio que, con perdón del gremio, voy a representar en un taxista español que con su trato ciertamente antiamericano y a ratos antisemita, a la par es un adorador de la genitalidad de ciertos grandes hombres, ¿no? Con ese personaje también nos lo encontramos a la salida de aquella finca, ¿no? Esa era la dedicatoria. Creo que hay una idea que es importante para mí acercar a este libro. Hay una necesidad narrativa a la hora de contar el castrismo. Bajo Pol Pot la población desapareció en 4 o 5 años, un tercio de la población o algo parecido, ¿no? Lo que nosotros vivimos necesita una narrativa, un catálogo razonado de una serie de barbaridades sistémicas que es necesario narrar, es necesario iniciar un alfabeto para contarlo, ¿no? Eso es para mí importante. Otra idea es la idea de los roles profesionales, o sea, de todos los roles profesionales que vemos en las historias que hay en este libro, ¿no? Los roles profesionales me refiero a una idea que es central a la hora de pensar cualquier totalitarismo, ¿no? La idea de que un abogado no responde al secreto profesional, un periodista no busca la verdad, un juez no imparte justicia, ni siquiera justeza. Por lo tanto, un abogado, un periodista, un policía, es un entramado social que evidentemente tiene que llegar a una farsa y tiene que conducir a una dislocación o a una desaparición de cualquier tipo de ciudadanía, atisbo de ciudadanía, porque esos son los roles profesionales de quienes nos hacen lo público, ¿no? Que es todo en Cuba. Quería que viesen que en muchas de estas historias se relata algo que todo el que ha estudiado el desarrollo del siglo XX ve que hay una fase de estabilización de lo que es el totalitarismo, ¿no? Una fase primera criminal que nunca acaba del todo, pero que aminora, y una segunda fase de estabilización en la cual aparecen todos estos personajes, muchos de los personajes que hay aquí que nos atienden, y en esa ya es un trabajo diferente, ¿no? Es el trabajo, en el caso cubano, es el trabajo de aquel que vio lo que subsistió, las estructuras que subsistieron a la primera fase, las que han quedado, y trata de probar los límites de cómo quebrarlas, ¿no? Es un encargado de atendernos, de hacernos pensar ciertas cosas, pero también de ir usurpando ciertos valores del bien, de la bondad, de lo que vendrá incluso del futuro, ¿no? Es importante para mí esta idea. Hay una que no está en mi cuento, pero sí creo que está en toda la literatura relacionada con Cuba. A mí me sucedió que cuando yo salí de Cuba me apresuré a leer lo que me habían prohibido. Creo que le habrá sucedido a mucha gente, ¿no? Yo le contaba a un amigo hace un rato que cuando yo llegué y
en un viaje en tren, leí por primera vez a Danilo Kiss. Me resultó tan impactante, a todos los niveles removedor, que esa posibilidad de leer lo prohibido, lo que nos prohibieron los compañeros que nos atendían, esa posibilidad fue una de las grandes alegrías de la primera parte del exilio, ¿no? De la primera parte de aquí, de mi vida en España. Y fue el leer, el comprobar que había toda una alta literatura de gente, de víctimas, de inocentes, que en definitiva logró no perder el habla del impacto del golpe y dar testimonio hasta el final, ¿no? Gran admiración a Danilo Kiss desde ese momento, pero era la idea que quería compartir también con este libro de la gran alegría que es leer lo que nos prohíben por primera vez, ¿no? Creo que hay una idea que me ha pasado leyendo algunos de estos cuentos, de estos textos. Siempre hay en la literatura cubana una idea que va casi de la elegía, pendular casi, de la elegía, de narrar lo que pasó, lo que se perdió, lo que no nos dejaron, y eso proyectarlo hacia un futuro, proyectarlo como una sensación de espera, ¿no? Me pasó en varias ocasiones de que está narrándose un pasado y lo que se está proponiendo es la espera de algo que nunca ocurrió, ¿no? Y en ese bucle, se contonea la literatura cubana y para darle una nota jocosa, creo que estamos en la fase, estamos en la espera hasta que se queme el canelón, para citar a un clásico del reggaetón, ¿no? Yo quería que supiesen que esos compañeros que nos atienden, mi idea es esa, funcionan con la cultura como el límite más bajo, o sea, como el límite en el que lo que se teme, pero se desprecia a un tiempo, se le permite aleatoriamente funcionar porque es lo que nos remite, lo que nos da un feedback, una afirmación de dónde está el límite de la sumisión. ¿Dónde está el límite de la sumisión en una sociedad, ¿no? Toda nuestra mala educación, de la que Glavis ponía un ejemplo, toda nuestra mala educación estaba enfocada a que no confiásemos. Por lo tanto, esta antología es un triunfo realmente, gracias a Enrique, de la confianza de todos nosotros por primera vez en un sentido claro, ¿no? Me congratulo de esa, porque va contra toda esa mala educación de la que hablábamos, ¿no? Hay una idea que aquello ha puesto en circulación siempre, ¿no? De trabajar con ciertas turbulencias que se van sucediendo de baja intensidad, en las que lo que se controla a través de suscitar pequeñas turbulencias, ¿no? Es un método de control en el que ya sabemos los de eso. Creo que un poco piratamente podemos usar ese mismo método de suscitar turbulencias como una suerte de que sea estable en nuestra posibilidad de escritores también hacer cosas como estas, señores. Creo que esto podemos considerar esta antología como literatura antipastoral, como una suerte de antipastoral, y yo, para ser más exacto todavía, una suerte de antipastoreo irracional, que es como la sensación que tiene el ternerito escriba que acaba de descubrir los siniestros manejos en la administración de una finca experimental, ¿no? Es esa la sensación que queda, que quiero que tengan, que hay una anagnórisis, hay un reconocimiento que realmente hemos aprovechado en estas páginas, ¿no? Termino con una idea que es la de la ética, ¿no? Varias ideas entrelazadas, que es lo siguiente. Cuando le preguntaron a Isaiah Berlin por su sociedad ideal, él decía, bueno, una sociedad
mínimamente decente, decía. Claro, estaba claro que en la utopía conviven una serie de elementos que son de imposible realización. Por lo tanto, él decía bueno, que el ideal de sociedad tenía que ser ese, el de una sociedad mínimamente decente. Esto es lo que estamos intentando, ¿eh? Este es el intento. Quiero dejarles con dos anécdotas de George Steiner. Una primera que tiene que ver para que vean lo que significa la literatura como territorio milagroso bajo los totalitarismos, ¿no? Él contaba una idea, la de una anécdota de una joven traductora del inglés, una joven rusa en tiempos de Brezhnev, que por una delación falsa, como era todo en ese momento, va al calabozo, la encierran sin luz y su memoria recordaba el Don Juan de Byron y son como 30.000 versos. En esas circunstancias pasó años, se quedó ciega y al salir de la cárcel dictó a una amiga la traducción y durante muchos años, puede que ya no lo sea, durante muchos años fue la gran traducción de Byron al ruso, ¿no? La literatura puede dar testimonio, puede salvarnos, puede ser un arma de instrucción masiva, yo creo. La segunda anécdota es lo que a mí me parece que debe ser la contribución de este libro, ¿no? Steiner también contaba una anécdota de un judío francés sobreviviente de los campos de exterminio, que había una diferencia entre los judíos que iban en los trenes, que sabían que eran judíos, y aquellos que habían vivido asimilados toda la vida y ni siquiera eran conscientes de que eran judíos y ni siquiera le habían contado a sus hijos lo que eran, ¿no? Entonces él decía, bueno, qué gran consolación al menos saber quiénes somos en una circunstancia, en lo peor, ¿no? Saber que al menos nos consuela lo que somos, lo sabemos, ¿no? Y estoy de acuerdo porque ese resto de certidumbre, esa partícula ética, es lo que puede intentar la literatura, ¿no? Que sepamos cómo estamos y que se abra una puertecita hacia quienes somos. Es lo que ojalá consiga, ese resto ético lo consiga alguna de estas narraciones, de estos textos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, ahora para terminar por esta primera ronda, Antonio José Ponte, Matanzas, 1964, ha publicado entre otros libros Las Comedias Profundas, Asiento en Ruinas, En el frío malecón y otras historias, Cuentos de todas partes del imperio, Un seguidor de Montaigne mira La Habana, Las Comedias Profundas, Contrabando de sombras, que es una novela, El libro perdido de los origenistas, Un arte de hacer ruinas y otros cuentos, La fiesta vigilada y Villa Marista en Plata. Arte, política y nuevas tecnologías, que fue el 2010. Reside en Madrid y donde vicedirige el diario digital Diario de Cuba. Bueno, empiezo agradeciendo al centro por tenernos acá, a Enrico por haber organizado esta antología y a ustedes por estar aquí. A mí me gustaría hacer unas pocas precisiones. Bueno, el texto que tengo en la antología es un cuento, y es un cuento largo que no me daría tiempo a leer. Entonces, he preferido pensar un poco en lo que nos reunía para hacer el libro. En primer lugar, es un libro gremial, es un libro del compañero que nos atiende a los escritores y a los artistas, es decir, el panorama es bien distinto para la gente común en Cuba. Esto es un libro, digamos, entre comillas, privilegiados. Tenemos un trato de algún modo de primera clase de parte de la seguridad del Estado, de la policía política en Cuba. Esa idea de estar en un trato de primera clase es una idea peligrosa, que siempre he visto como peligrosa dentro del gremio. Voy a explicar después por qué. Pero bueno, la idea del compañero que me atiende da una idea de conversación, de diálogo. Es una idea transaccional en la cual alguien viene y habla con uno.
la seguridad del Estado no habla con demasiada gente, no tiene esos prolegómenos con la gente común casi siempre. De algún modo, la idea humanística que tiene una revolución, la idea de que la revolución se hace para que la humanidad desarrolle una calidad extrema, para crear un hombre nuevo, para crear una vida nueva. Esa idea necesita de una intelectualidad que sustente esa idea, o por lo menos que una intelectualidad que tácitamente que no traicione esa idea, que haya un acuerdo tácito de no sabotaje de esa idea, por lo cual necesitan tener una flotilla de policías que se ocupan de tratar de calmar, tomar temperatura, hacer cartografías ambientales de cómo está la situación en Cuba. Hace muchos años yo estaba sentado en la Plaza de Armas, a finales de los 80, con el compañero que me atendía, que tenía un nombre, los nombres no son, por supuesto no era su nombre verdadero. Yo siempre estaba loco por encontrarme en la calle, gritarle el nombre y ver cómo no se volvía, y saber entonces que no se llamaba Octavio. Todos tenían nombres italianos. Yo decía que cuando aquello se acabara harían una pizzería o entre todos. Y yo estaba sentado con él hablando allí en la Plaza de Armas, que todavía no era la Plaza de Armas de los libreros, no había, era una plaza sin más, no había. Y pasó caminando Rolando Sánchez Mejía, el escritor, está en la antología, que es amigo mío, éramos muy amigos, somos muy amigos, pero que entonces nos veíamos día a día. Y me vio, y yo lo llamé y le presenté y le dije, mira, él es el compañero que me atiende, Rolando. Y yo vi la reacción de Octavio, entre comillas, del compañero que me atendía, que se descolocó completamente. Él, entre uno de los pactos que había en estas transacciones, era que yo no podía referirme a él, yo no tenía ningún poder para presentarlo ante terceras personas. Yo no podía tener propiedad sobre su personalidad, y no podía decir ni su seudónimo siquiera, y no podía referirme a él en él, no existía. Era una relación en la cual estábamos dialogando él y yo al vacío, dentro de una campana neumática, y cualquiera que pasara no podía ser partícipe de ello. Rolando, que era entonces funcionario de la CEDMI y que era militante comunista y todo, también se sobresaltó un poco de lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y después me dijo, ¿cómo se te ocurre? Eso no se hace. Ahora, bueno, en fin. Y me confesó después que no era ese Octavio, él tenía otro en la futura pizzería, era otro el que lo atendía. No era el Octavio, este era el mío, mi compañero que me atiende. Eso me lleva a pensar lo siguiente, que es algo que siempre desde hace muchos años lo puse en textos, me preocupaba. La idea de quién escribe a quién. En esta antología nosotros escribimos todos, los escribimos a ellos. Ellos nos han escrito siempre a nosotros. Es decir, hay una biblioteca submarina, sumergida, subterránea, invisible, que está llena de las biografías nuestras, nuestras y de mucha más gente. Porque además la ambición totalitaria es una ambición omnímoda, biográficamente omnímoda. Quieren tener las biografías de todos y saberlos todos. Saber, como en el caso de Levi, quién es tu pareja, en qué andas, con quién te acuestas, todo, pero saberlo todo, desde lo que lees, qué hay dentro de esas cabezas. Entonces es muy importante que los escritores hayan empezado a escribirlos a ellos, porque ellos nos han escrito durante mucho tiempo a nosotros. Ellos escribieron a nuestros maestros, han grabado a nuestros maestros. Eso me ha hecho a mí pensar que Cuba tiene uno de los archivos sonoros más grandes del mundo. Tiene un archivo sonoro cultural muy importante, donde salvo, no sé, Octavio Paz, que no pasó por Cuba, y no sé si Rulfo, que tampoco estuvo, y Borges y Bioy, que no fueron, todos los demás están grabados hasta sus ruiditos sexuales. Tendrán, como se vio, por ejemplo, cuando Almodóvar, en aquel escándalo que hubo alrededor de Almodóvar, y luego el escándalo que hubo alrededor de
la gente que fueron a hacer un concierto y de Bosé y que los estaban grabando en el Hotel Nacional. Bueno, de esas grabaciones hay una catedral de grabaciones de esas conversaciones. Están también en ese archivo, es un archivo imaginario, para mí es uno de los archivos imaginarios más importantes para mi imaginación del continente. Están allí las conversaciones de cada uno de esos escritores y artistas con los compañeros que lo atienden. Están las reuniones de escritores grabadas en las que grabamos. Cosa que me hace, vuelvo a un ejemplo, durante mucho tiempo estuvimos un grupo que se llamaba Paideia, y yo era firmante de la carta. Estuvimos reuniéndonos con el viceministro, entonces, yo no me acuerdo si era viceministro entonces, bueno, con el hermano de Rafael Rojas, con Fernando Rojas, con el Rojas Malo, y estábamos con el Rojas Malo reuniéndonos continuamente, y ellos grababan todo, nos grababan todo. Y entonces nosotros dijimos un día, vamos a llevar una grabadora, la vamos a poner arriba de la mesa y vamos a grabarlos a ellos. No se imaginen la que se armó. Fernando Rojas casi que quería tirarse por la ventana, tirarnos a nosotros, porque era, vuelvo a lo mismo, la pregunta es una pregunta de la alta poesía romana, latina. ¿Quién vigila al vigilante? Es decir, ¿quién escribe, quién tiene derecho a escribir sobre quién? ¿Nosotros podemos escribir o escriben ellos sobre nosotros? Entonces, en ese sentido, me parece que la antología es algo que multitudinariamente nos hayamos reunido tantos escritores a escribir sobre este tema, a escribir sobre el tema tal como nosotros lo conocemos. Vicente Cherry está aquí, la época, todo ha ido cambiando. Hubo un momento en que atender, esto es una cortesía, nos están atendiendo. Hubo un momento en que no eran tan corteses. Esto forma parte también de un ablandamiento y de una sofisticación del poder dentro de la vigilancia. Entonces esa sofisticación hace que tengan que atendernos, que tengan que observarnos. Y se da el caso, y es uno de los peligros, cuando yo hablaba de los peligros, en que se empieza uno a enorgullecer de lo que escribe por el eco que recibe de la policía política. Mientras más, era como es el principio de Arquímedes llevado al orgullo literario. Uno se siente orgulloso por la cantidad de líquido que desplaza su ego frente a la vigilancia policial. Y entonces se empieza a hacer un escalafón de cuán peligroso es uno como escritor frente a otros escritores que no son tan peligrosos y todo. Dentro del mal incluso y dentro del victimismo hay escalafones. Hay una carta muy interesante en este sentido, una carta que le hace Mary McCarthy a Hannah Arendt. Eran dos muy amigas y muy chismosas las dos, las cartas son maravillosas, el epistolario. Y entonces le cuenta que está comiendo Mary McCarthy en una cena en Nueva York, y que Sonia Orwell, la mujer de la esposa de George Orwell, hablan de alguien que había estado en un campo de concentración y dice, bueno, pero ese, como diciendo, este no es un gran campo de concentración. Ya había un escalafón de quién había estado en Auschwitz, quién no había estado, según los campos de concentración. Bueno, ese es un peligro. La idea de empezar a considerar la importancia literaria es un peligro de cuando se está dentro de Cuba, sobre todo. Yo lo sentí en mis amigos más cercanos. El peligro de considerar la importancia que uno tiene por la importancia que nos dan los compañeros que nos atienden. La importancia de recibimos tanta atención, esta cantidad de atención significa que es como, no sé, el favor de los galeristas o el favor de los editores que no tenemos, ¿no? Ese, por un lado, está ese peligro, y dentro de ese peligro está la idea riesgosa, ya que es una transacción de que podemos tener un diálogo en el cual nosotros como escritores podamos convencer al compañero que nos atiende y tratar de convertirlo, tratar de darles a ellos elementos, porque además con los tiempos han cambiado y son cada vez más teóricos. Cuando uno necesita discutir ciertos puntos teóricos, ellos se aparecen. Yo creo que el mal y el demonio se aparecen según uno lo sueña. Entonces, si uno está interesado en la teoría, te van a mandar un compañero que te atiende, que es un especialista en teoría.
Yo no quiero imaginar la cantidad de idiomas que debe haber hablado el compañero que atendía Desiderio Navarro, porque se tienen que haber esforzado con la escuela de Toledo de traductores conversando con Desiderio Navarro. Pero todas estas historias también hay que ponerlas en un limbo, que es, estamos hablando de una franja privilegiada dentro de la sociedad cubana, en la cual todavía existe el diálogo, por asimétrico que sea ese diálogo, pero existe el diálogo y todavía hay cierto respeto por la transacción y por la palabra. Hay algo también que ya por último, que también era muy interesante con los compañeros y las experiencias que me contaban a mí de otros, era la idea, cada compañero que atiende, hay una central que reúne a los compañeros que nos atienden, que tienen una pretensión canónica más grande que la de Harold Bloom. Se pasan el tiempo haciendo cánones de la literatura cubana porque ellos, la policía, el trabajo policial no les permite descubrir la importancia de un escritor per se. Necesitan que otros escritores le digan quién es importante y quién no es importante. Entonces se pasan el tiempo preguntando si alguien es importante o no es importante. Recuerden ustedes la llamada, esto es un ejemplo extremo, la llamada de la cual Pasternak vivió aterrado toda su vida, que fue una llamada, lo llamó Stalin, él cogió el teléfono y le dijo, le habla el camarada Joseph Stalin desde el Kremlin, él colgó el teléfono creyendo que le estaban corriendo una máquina, como se dice en Cuba, que se estaban burlando de él, volvió a insistir Stalin, él salió al teléfono, hablaron, y Stalin, la intención que tenía era preguntarle qué tan gran poeta, si era un verdadero maestro, Mandelstam, Osip Mandelstam. Pasternak titubeó, empezó a hacer lo que hacemos todos cuando hacemos crítica literaria de bolsillo, que es empezar a decir, bueno, pero no, este no es. Y él habrá dicho, Aymatov así, Svetayev así, yo sí, pero Mandelstam no está a lo mejor en esta liga. Bueno, titubeó de algún modo frente a Stalin, trató de recomponer la conversación, pero a Stalin ya no le interesaba. Ya lo que sabía era que podía mandar a Mandelstam al campo de concentración, al campo del Gulag, donde murió. Pasternak vivió toda la vida obsesionado con esa conversación, culpable por esa conversación, responsabilizándose con la suerte de su colega Mandelstam. El poder policial no puede calibrar el acto literario, que es otra de las dificultades que tiene. Es como, es algo digno del Señor de los Anillos, el ojo no ve del todo, no puede ver dentro de nuestros corazones. Entonces necesita que muchos de nosotros demos recomendaciones, canónicas o no, de los demás. Y eso es algo también que yo descubrí enseguida y que nunca más me plegué a ello, porque te conviertes de pronto en un crítico literario, el crítico literario favorito del compañero que te atiende. Y eso se traduce, no en el caso cubano, que yo hablaba de casos extremos, no se traduce en campos de concentración, pero se traduce en cerrarle más la vida o abrirle más la vida a alguien, premiar, recompensar de algún modo, para mal o para bien, a través de la seguridad del Estado. Entonces eso también era otro de los peligros. Pero es una relación, curiosamente, una relación que intenta una relación de usurpación. Ellos quieren ser nosotros y nosotros muchas veces hemos querido ser ellos. Es algo que, el poder, estamos discutiendo algo que es poder, algo que los escritores compartimos con los políticos también. Entonces, en ese sentido, es una relación. Yo no he leído la antología, pero deben haber muchos casos. Es un abanico. Aquí hay, sobre este tema se puede contar, hay una gran tabla periódica mendeleyeviana de casos, porque las variaciones son muchas en estas transacciones, ¿no? Tengo curiosidad por leer el libro. Realmente este libro, yo no he insistido porque veo cara de gente que está repitiendo presentaciones, no quiero aburrirlo, pero yo siempre he insistido en eso, ¿no? En la condición de privilegio de los escritores, pero al mismo tiempo, este libro si una de las virtudes que tiene es la diversidad. Es decir, no solo es el compañero que atiende a los escritores, porque el compañero, es decir, esa institución de este policía que vigilaba un instituto, una escuela, un campo, ¿no? Se interesaba por todo.
y no solo por los escritores. Y los primeros contactos que yo tuve con el compañero que me atiende grande, en la Lenin, ahí, de estudiante. Apareció un cartel abajo Fidel y ya éramos interrogados, etc. Ellos la curiosidad de ellos es absoluta. En ese sentido se parecen, tienen que tener las dimensiones de un Dios. Y aquí hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Y llama la atención, ¿no? Cómo se puede interesar en tantas cosas a la vez, ¿no? Eso es una. Y otra cosa que tuve que superar, ¿no? Cuando estaba reuniendo fue impresionante lo dispuestos que estaban los autores. Uno pensaría que mucha gente se iba que mucha gente se abstuvo de participar, pero mucha más gente se iba a tener. Todo lo contrario, la respuesta fue mucho más entusiasta de lo que yo esperaba. Pero los dos grandes miedos que yo sentía era, uno, bueno, yo no quiero marcarme, ¿no?, frente al poder, pero la otra era, yo no quiero marcarme frente a un gremio, yo no quiero parecer un escritor político, ¿no? Y eso es peligroso, porque la política en Cuba, o la política, o la vigilancia, porque la vigilancia va más allá de la política, ha sido parte de nuestra vida, ¿no? Y de pronto renunciar a esa parte, a avalar de esa parte, a repensar, a narrar de esa parte, es renunciar a buena parte de esa vida, de cómo esa vida fue pensada por otros, por lo menos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el libro ha superado, y otra cosa que tiene el libro, y lo decía en Barcelona, disculpa a la gente que está repitiendo desde Barcelona, era el pudor. No hay tanta como, hay algunos que claro, quiere ser más malo y más perseguido que nadie, pero la mayoría, como mismo leen, que no, dicen, no, yo no tuve esta... Hay muchos autores que es muy contenidos en esto, y más que realzar, ¿no?, su papel de víctima, que es algo que yo suelo evitar, todo lo contrario, tratan de darle esa condición continua, rutinaria, como dije antes, que hace que ese dramatismo, por ejemplo, de los campos de concentración, que hay alguna gente que estuvo preso que aparece en este libro, que estuvieron presos, no todos fueron conversaciones de café o de banco de parque, pero que hay gente que fue preso por un poema que nunca publicó. Hay gente que fue perseguida de diferentes maneras, y entonces, ¿cómo entrar también, no? ¿Cómo entrar en un libro, gente tan diversa, experiencias tan diversas? Yo creo que el libro también eso que trataba de darle espacio a todo, porque al final todos lo sepamos o no, hemos pasado por ese ojo del que he hablado. Ahora yo los quiero invitar a que hagan preguntas al panel, si quieren.